Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Con demasiada frecuencia, el feminismo es para las mujeres blancas y no para las minorías. La abuela de la autora Mikki Kendall nació en 1924 e insistió en que sus 4 hijas recibieran una educación decente. Abandonar la escuela nunca fue una opción, y también se alentó la universidad. La abuela de Kendall trabajó duro durante toda su vida, al principio para ganar dinero y más tarde en la casa mientras criaba a sus hijos. ¿Era feminista? No se habría hecho llamar así. Cuando surgió por primera vez, el movimiento feminista dependía de personas como la abuela de la autora, que se ocupaba de las tareas domésticas cuando las mujeres blancas decidían salir de casa para trabajar. Sin embargo, el trabajo doméstico, mal remunerado y a veces inseguro, nunca ha sido escaso. De hecho, la abuela de Kendall no era fanática de mucho de lo que decían las feministas. Su estilo de feminismo, que inspiró a la propia Kendall, se centró en los temas que realmente le importaban. El mensaje clave. Aquí es, con demasiada frecuencia, el feminismo es para las mujeres blancas y no para las minorías. La abuela de Kendall no siempre estuvo en sintonía con el pensamiento feminista dominante. Por ejemplo, se aferró firmemente al ideal de ser tradicionalmente femenina. Para ella, esta era una forma de mantenerse a salvo en un mundo en el que se enfrentaba a la discriminación no solo por ser mujer, sino también por ser negra. El feminismo todavía tiende a pasar por alto muchos temas que siguen siendo fundamentales para muchas mujeres de color. Por ejemplo, si bien temas específicos como los derechos reproductivos suelen figurar en la agenda feminista, la atención médica general a menudo no lo está. Lo mismo ocurre con la educación e incluso con algo tan básico como el suministro de alimentos. En resumen, hay muy poca comprensión de cómo es la vida para las mujeres que no son privilegiadas. En los premios de la Academia de 2015, Patricia Arquette ganó el premio a la mejor actriz de reparto, pero fue su discurso de aceptación el que acaparó los titulares más importantes. Pidió igualdad salarial para las mujeres, una causa feminista digna, sin duda. Pero pidió específicamente el apoyo de, según sus propias palabras, todos los gays y las personas de color por los que todos hemos luchado, como si sus derechos ya estuvieran garantizados sin lugar a dudas. La realidad, por supuesto, es que los grupos marginados aún se enfrentan a una enorme discriminación, y que Arquette pidiera su solidaridad no era una buena idea. Pero era típico de la forma en que el feminismo blanco a menudo espera que la solidaridad viaje en una sola dirección. La solidaridad no puede ser solo para y entre las mujeres blancas. El feminismo debe empezar a apoyar verdaderamente a las mujeres de color, es la única manera de trabajar por una verdadera equidad. El pensamiento progresista a menudo pasa por alto las realidades de la pobreza. Alrededor de 42 millones de estadounidenses sufren hambre de forma regular. Como más del 70% de los estadounidenses que viven por debajo del umbral de pobreza son mujeres y niños, eso significa que millones de mujeres y niños se enfrentan a la inseguridad alimentaria todos los días. La autora se esforzó por alimentarse a sí misma y a su hijo mientras estudiaba para obtener su título universitario. Lo logró y ahora vive cómodamente, pero no ve la experiencia como una historia inspiradora sobre cómo superar las adversidades. Más bien, recuerda el hambre que sentía y las lágrimas que lloraba cuando no podía pagar un árbol de Navidad. El hambre y la pobreza te afectan de por vida, como saben muchas mujeres estadounidenses de color. Sin embargo, el feminismo no ha abordado estos temas de manera efectiva. Tiene que hacerlo mejor. Este es el mensaje clave, el pensamiento progresista a menudo pasa por alto las realidades de la pobreza. En lo que respecta a la política alimentaria, algunas ideas supuestamente progresistas en realidad dificultan la vida de quienes ya tienen dificultades, también a las mujeres, los niños y los hombres. Los impuestos a las gaseosas, que existen en varias ciudades de EU, son un ejemplo.
El objetivo de grabar las bebidas azucaradas es combatir las dietas poco saludables, pero la realidad es que, para muchas familias, los refrescos son la opción menos mala y asequible. El agua no es necesariamente potable en algunas ciudades de La más infame es Flint, Michigan. Y, en el pasado reciente, se descubrió que otras bebidas asequibles contienen moho y fungicidas. En algunos casos, los refrescos pueden parecer la apuesta más segura de la familia. La vivienda es otro tema en el que las mujeres de color pueden salir perdiendo frente a las mujeres blancas. Debido a la brecha salarial de género, las mujeres blancas tienen menos posibilidades que los hombres blancos de competir en el mercado inmobiliario. Eso significa que las mujeres blancas pueden mudarse a áreas menos atractivas, lo que puede contribuir a su aburguesamiento. Este proceso puede obligar a las personas de color a abandonar áreas que antes eran asequibles. Es un caso clásico de cómo lo que es bueno para las mujeres blancas no es necesariamente bueno para todas las mujeres. La brecha de riqueza a la que se enfrentan las mujeres también puede ponerlas en riesgo de desalojo o incluso de quedarse sin hogar, situaciones que no solo afectan a las mujeres, sino también a los niños que están criando. La vivienda afecta a familias enteras, no a individuos. Pero el feminismo a menudo lo pasa por alto todo. La pobreza hace que te concentres en la supervivencia. Eso no significa comprar una casa o comprar alimentos orgánicos, sino mantener la electricidad encendida y alimentar a su familia. Las mujeres en esa situación aún merecen el apoyo de las feministas, de los políticos. Y de todos. Cuando crecen en la pobreza, las niñas negras rara vez reciben el apoyo que necesitan. Como muchas otras, a Kendall la llamaban chica de cola rápida cuando era pequeña, incluso antes de que supiera lo que significaba. Lo único que entendió fue esto: ser una chica de cola rápida era malo. En teoría, una chica de cola rápida, o simplemente rápida, es sexualmente precoz. Pero a las chicas negras a menudo se las llama rápidas mucho antes de que hayan tenido la oportunidad de serlo. Los miembros de la familia o los vecinos pueden llamarte rápidamente simplemente por hablar con niños o por maquillarte, o incluso por experimentar una pubertad temprana. Eso por sí solo puede ser suficiente para convencer a la gente de que vas por el camino equivocado. Lo que significa que si terminas siendo agredido sexualmente, la gente te dice que es tu culpa. El mensaje clave aquí es: cuando crecen en la pobreza, las niñas negras rara vez reciben el apoyo que necesitan. Cuando las mujeres mayores advierten a las adolescentes acerca de ser rápidas, lo hacen de manera protectora, como una advertencia sobre los peligros a los que pueden enfrentarse las niñas. Pero esa advertencia refuerza la idea de que alguien, además del agresor, tiene la culpa de una agresión sexual. En otras palabras, es culpar a la víctima. Se trata de un problema grave. Las investigaciones han demostrado que entre el 40 y el 60% de las niñas negras en los Estados Unidos sufren abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Y no reciben suficiente apoyo después de revelar el abuso. Muchos programas gubernamentales alientan a las adolescentes de color a evitar el embarazo y a adquirir habilidades profesionales, pero se hace muy poco para ayudarlas a sobrellevar las situaciones dañinas a las que se enfrentan tantas. Se podría pensar que las escuelas representarían un lugar seguro para las niñas negras, pero a menudo no es así. Los maestros no son inmunes a los prejuicios, y los estudiantes negros sí. Latinos son particularmente propensos a ser los destinatarios de esos prejuicios. Lo que es peor, los castigos escolares pueden pasar con una facilidad preocupante, desde la detención o la suspensión hasta los cargos penales reales. Y, por supuesto, una vez que la policía está involucrada, como ocurre cada vez con más frecuencia, los estudiantes de color tienden a sufrir de manera desproporcionada. ¿Colocar oficiales de policía en las escuelas hace que las escuelas sean más seguras? Sin duda, aumenta las posibilidades de un estudiante de obtener antecedentes penales. Y los estudiantes negros, en particular, corren el riesgo de sufrir brutalidad, como lo demuestran las imágenes de vídeo de varias ciudades estadounidenses que muestran a oficiales escolares golpeando con el cuerpo a niñas negras.
Los educadores pueden estar afirmando que quieren proteger las escuelas, pero, ¿a quién protegen realmente? ¿El futuro de quién es realmente probable que se beneficie? Esta es solo una forma más en la que la sociedad está fallando a las mujeres jóvenes de color. Los problemas de imagen corporal afectan en particular a las niñas negras. Mucho antes de que la llamaran chica de cola rápida, la familia de Kendall estaba intentando moldear su apariencia. Cuando tenía solo 3 años, una tía intentó arreglar su cabello con un alisador de lejía, una poderosa sustancia química destinada a cambiar la estructura básica de su cabello. Le quemó la cabeza y la dejó llorando. Ese no fue el final. No se permitió que el cabello de Kendall creciera de forma natural hasta los 17 años. Sin embargo, su familia estaba encantada con un aspecto de la apariencia de Kendall, era de piel clara. Este es el mensaje clave: los problemas de imagen corporal afectan a las niñas negras en particular. Es curioso que, en los Estados Unidos, el mismo tono de piel pueda generar privilegios en una comunidad y opresión en otra, pero eso, en pocas palabras, es colorismo. Las personas de piel oscura lo tienen peor, por supuesto, durante mucho tiempo han sufrido una discriminación particular, ya sea en forma de peores perspectivas profesionales, tasas de arrestos más altas o penas de prisión más largas. No es de extrañar, entonces, que las cremas blanqueadoras sean tan populares, a pesar de que pueden ser muy dañinas para la salud. El feminismo habla de la cultura de la belleza, pero sobre todo de la mirada masculina, la forma en que se representa a las mujeres, y al mundo desde una perspectiva heterosexual masculina, más que de los desafíos particulares que enfrentan las mujeres negras. El feminismo también habla de los trastornos de la alimentación, pero una vez más, parece haber una suposición de que son principalmente las mujeres blancas las que se ven afectadas. Ese no es el caso en absoluto. Después de todo, son las niñas de color las que tienen que crecer en una sociedad que les dice constantemente que las mujeres blancas son el ideal. La propia autora todavía tiene un trastorno alimentario que comenzó en la escuela secundaria. En aquel entonces, la gente rara vez lo notaba. Bajar de peso suele ser algo por lo que te felicitan, especialmente si eres negro. Hoy en día, el trastorno de Kendall está prácticamente bajo control, pero no ha desaparecido realmente. El estrés aún pone a prueba sus hábitos alimenticios. La verdad es que muchas chicas de color luchan con problemas como los de Kendall, pero las personas no se preocupan por estos problemas como lo hacen con las chicas blancas. ¿Y si el trastorno alimentario de una chica de color es causado, por ejemplo, por un trastorno de estrés postraumático? Es muy posible que ninguna de las dos afecciones se note ni se trate. Dado que el cliché de la mujer negra fuerte sigue siendo generalizado, tal vez no sorprenda que las vulnerabilidades de las niñas negras a menudo se pasen por alto. Pero esto simplemente no es aceptable. El feminismo tiene el deber particular de entender mejor cómo este tipo de problemas realmente afectan a las mujeres y niñas de color. El debate en torno a la paternidad y los derechos reproductivos es muy diferente desde el barrio. Algunos temas feministas fundamentales parecen universales, pero a menudo tienen un aspecto muy diferente si no vienes de un entorno privilegiado. Considera los problemas domésticos. Cuando Kendall tenía 8 años, su tío, que estaba borracho, llegó a la casa de su familia con una pistola. Estaba intentando intimidar a su tía para que saldara una deuda, y escogió esa noche porque sabía que el abuelo de Kendall saldría, solo habría mujeres en la casa. La tía de Kendall logró ahuyentarlo, pero el autor se quedó con el incidente. Ese tipo de experiencia afecta a tus prioridades. Como madre, Kendall se preocupaba por proporcionar a su hijo un entorno seguro, pero entendía mejor que la mayoría de los padres más privilegiados lo que realmente significaba la protección y la seguridad básicas. El mensaje clave aquí es: el debate en torno a la paternidad y los derechos reproductivos tiene un aspecto muy diferente desde el barrio. Cuando el dinero escasea, la crianza de los hijos es especialmente difícil. Para una persona ajena, los efectos de la pobreza pueden parecerse a la negligencia. Pero hay un mundo de diferencia.
Cuando ganas menos de lo que necesitas para sobrevivir, las decisiones difíciles son inevitables. No hay una solución positiva, simplemente hay que aprovecharla al máximo. Ante ese tipo de realidad, es un privilegio incluso tener este tipo de debates sobre los alimentos orgánicos o sobre el boicot a ciertas tiendas que tienden a absorber a las feministas blancas. Los derechos reproductivos, otro tema feminista fundamental que a menudo se cruza con la pobreza, también se ven complicados por cuestiones de raza. La propia Kendall se hizo un aborto para salvarle la vida cuando un embarazo presentó graves problemas. Más tarde escribió sobre su experiencia, y recibió meses de abusos por parte de activistas a favor de la vida. No es una sorpresa, lo sorprendente fue que los activistas blancos a favor del derecho a decidir no se dieron cuenta de que ser negro ponía a Kendall en mayor riesgo. La invitaron a hablar en mítines e incluso a testificar ante el Congreso, pero apenas la escucharon cuando les dijo que, a diferencia de ellos, no podía confiar en que la policía o el sistema legal la protegieran de las amenazas. Los derechos reproductivos también se refieren a algo más que al aborto. En los EU, el riesgo de las mujeres negras de morir durante el embarazo es un 243% mayor que el de las mujeres blancas. También existe una alarmante historia reciente de esterilizaciones forzadas en los EU. Entre 1970 y 1976, casi la mitad de las mujeres indígenas fueron esterilizadas. Y supuestamente, casi 150 reclusas en prisiones de California fueron esterilizadas entre 2006 y 2010. Estos problemas suelen afectar a quienes menos tienen, por lo que necesitan urgentemente el apoyo de los privilegiados. La policía y las fuerzas del orden tranquilizan a las feministas blancas, pero no a las personas de color. ¿Cómo deben abordarse las cuestiones de violencia sexual o de género? Algunas feministas creen que la respuesta está principalmente en la policía y el sistema judicial, y asumen que los responsables serán arrestados y castigados, mientras que las víctimas recibirán justicia. Esto se conoce como feminismo carcelario. Pero, ¿funciona? Con demasiada frecuencia, se asume que una vez que una mujer ha denunciado un problema, ya se ha resuelto de manera efectiva y se hará justicia. Sin embargo, la realidad es que involucrar a las fuerzas del orden a menudo no ayuda en absoluto. De hecho, las mujeres con frecuencia se enfrentan a un trauma aún mayor. Especialmente si son mujeres de color. Este es el mensaje clave: la policía y las fuerzas del orden tranquilizan a las feministas blancas, pero no a las personas de color. Incluso lo que consideramos el mejor resultado de denunciar un abuso puede tener efectos negativos. Si una pareja doméstica abusiva termina en la cárcel, la víctima puede quedarse sin ingresos. Es posible que las sobrevivientes de abuso puedan ir a trabajar de inmediato, pero el sistema de asistencia social no lo reconoce adecuadamente. Las mujeres maltratadas pueden acabar enfrentándose a una nueva amenaza, la pobreza. También está el hecho de que cualquier mujer que se defienda corre el riesgo de ser procesada a ella misma. Pensemos en el caso de Sissy McDonald, una mujer trans que logró defenderse de un ataque. Intentó huir después de que la agredieran con un vaso en la cara, pero su agresor la alcanzó y lo apuñaló en defensa propia. Terminó encarcelada por homicidio en segundo grado. Y esas son solo las mujeres que sobreviven. Las estadísticas sobre asesinatos y desapariciones son desalentadoras. Los afroamericanos representan alrededor del 34% de todas las personas desaparecidas, cuando solo representan el 13% de la población. La falta de atención a estos casos significa que a menudo se encuentra a las personas a través de apelaciones en las redes sociales. Las mujeres indígenas se enfrentan a probabilidades aún peores. El Urban Indian Health Institute descubrió que 712 mujeres indígenas fueron denunciadas como desaparecidas en 2016, pero el Departamento de Justicia registró solo 116. En algunos lugares, la tasa de asesinatos de mujeres indígenas es más de 10 veces mayor que el promedio en los Estados Unidos. Evidentemente, el feminismo carcelario no siempre es suficiente.
Los abusadores seguirán abusando, solo se asegurarán de atacar a las mujeres con menos probabilidades de recibir apoyo. Lo que necesitamos es una verdadera solidaridad feminista que no esté limitada por la raza. Las comunidades de mujeres deben apoyarse unas a otras. Algunas mujeres blancas han hecho cosas dañinas desde plataformas a las que el feminismo les ayudó a llegar. A Kendall, como a muchas otras personas, le resulta inquietante que tantas mujeres blancas hayan votado por Donald Trump en 2016. Pero la verdad es que décadas de candidatos presidenciales problemáticos han atraído constantemente el apoyo de los votantes blancos de ambos sexos. Y lo que es más, las mujeres que han ascendido a altos cargos públicos a menudo han utilizado sus plataformas para defender causas conservadoras que, en última instancia, perjudican a las mujeres. Este es el mensaje clave: algunas mujeres blancas han hecho cosas dañinas desde plataformas a las que el feminismo les ayudó a llegar. Ya has oído hablar de las formas en que las mujeres blancas suelen ganar, mientras que las mujeres de color pierden. Pero esto no es solo algo pasivo, las mujeres blancas participan activamente en ello. Es muy fácil suponer que si una mujer está en una posición de poder, eso es bueno para las mujeres de todo el mundo, pero no siempre es así. Pensemos en Sheryl Sandberg, de Facebook, por ejemplo, que apoyó la posición de la plataforma sobre la extrema derecha, o en Phyllis Schlafly haciendo campaña contra la enmienda de igualdad de derechos en la década de 1970. Luego está Megyn Kelly, que perdió su trabajo en la NBC tras apoyar incondicionalmente a Blackface. Anteriormente, mientras trabajaba en Fox News, había recibido elogios de feministas por denunciar a Donald Trump por su uso de un lenguaje misógino. ¿Pero era realmente una aliada? Ni mucho menos. La gente suele decir que la solución a todo esto es votar por el candidato adecuado en el momento de las elecciones. Pero a menudo es más fácil decirlo que hacerlo, y no solo porque las opciones que figuran en la boleta electoral no siempre son buenas. Es posible que las mujeres estadounidenses blancas hayan obtenido el derecho al voto en 1920, pero los legisladores de hoy siguen trabajando arduamente para suprimir el voto, especialmente para las personas de color, en ciertas áreas. Una vez, esto se hizo mediante pruebas de alfabetización e impuestos electorales, lo que disuadió a los posibles votantes negros e indígenas. Hoy en día, algunos estados utilizan los requisitos de identificación de votantes para el mismo efecto, y también han reducido el número de centros de votación. Las mujeres de color no siempre han tenido buenas opciones en las urnas, pero la situación empeora si ni siquiera pueden llegar a esas urnas. El derecho al voto para todos debería ser un tema feminista clave. No basta con ser un aliado, hay que ser un cómplice. Es muy fácil ver las cosas tal como están y sentirse enfadadas. Y, sinceramente, esa emoción a menudo está justificada. Después de todo, ¿cómo se sentirá si la policía mata a su hijo o si su suministro de agua está envenenado? Es inhumano esperar que la gente mantenga la calma cuando sufre de esa manera. La ira tiene mala prensa, especialmente cuando es la ira de las mujeres negras. Pero la verdad es que la ira puede usarse para el bien. Puede que no haga que la gente piense que eres amable o educado, pero cuando se trata de hacer las cosas, estar enojado suele ser mucho más efectivo que ser agradable. Sin duda, es un paso más allá de simplemente identificarse como un aliado, que se ha convertido en una forma cómoda de expresar su apoyo a las personas desfavorecidas sin hacer nada. El mensaje clave aquí es: ser un aliado no basta, tienes que ser un cómplice. Las feministas cómplices están comprometidas con la acción más que con las palabras, acciones que desafían la supremacía blanca donde quiera que la encuentren. Y defienden a las comunidades marginadas incluso cuando no tienen un interés directo en esas comunidades en sí mismas. Ser cómplice no es fácil. Cuando un problema no te afecta directamente, puede resultar mucho más difícil entender su importancia, y si crees que eres un aliado, a menudo puedes acabar ciego ante tus propios prejuicios. La alianza a menudo también puede confundirse con el salvajismo, en el que personas blancas privilegiadas entran y ahogan las voces de las minorías para salvar mágicamente el día. Esa nunca es la solución.
En cambio, necesitamos una reevaluación adecuada del feminismo. El feminismo ha estado dominado durante mucho tiempo por voces privilegiadas. Gran parte de su material académico es en gran medida inaccesible e irrelevante para las mujeres que tienen que trabajar largas horas en trabajos mal remunerados para mantener a sus hijos. Sin embargo, los logros del feminismo siempre han dependido del apoyo de las cuidadoras, las limpiadoras y un sinnúmero de mujeres que rara vez han recibido el respeto de las feministas. Es hora de empezar a reconocer que el feminismo ha invertido demasiado en proteger a las mujeres blancas, en lugar de apoyar a las mujeres de las comunidades marginadas que lo necesitan aún más. En otras palabras, es hora de enfadarse. Es hora de ser cómplice y trabajar para garantizar que el feminismo realmente abarque las realidades de todas las mujeres.